Miren, hoy, una vez más, la palabra de Dios nos quiere, ¿verdad?, comunicar, ¿verdad?, tres verdades grandes para usted y para mí. O si gusta, ¿verdad?, usted podría también ponerle, ¿verdad?, tres razones para poder vivir con gozo y paz, ¿verdad?, en este mundo. Un mundo, ¿verdad?, que cada vez más se convulsiona, un mundo que parece que cada vez más se pierde la esperanza, en un mundo, ¿verdad?, que incluso, ¿verdad?, cada vez más parece que esa paz, ¿verdad?, esa seguridad cada vez más se ausenta en nuestro diario vivir. Y pues mire, ¿verdad?, Dios como siempre, ¿verdad?, queriendo de una manera proteger, ¿verdad?, a su pueblo, de una manera protegerlo, fortalecerlo a través de su palabra, pues nos va a dar tres enseñanzas para usted y para mí. Miren, estas tres razones para vivir con gozo y sobre todo con esa paz, ¿verdad?, de la cual el ser humano siempre vive anhelándola. Vamos a reflexionar un poco, ¿verdad? También estas tres mismas razones, mira, que vamos a utilizar ahorita en esta tarde-noche, son las que hacen también que las personas al mismo tiempo vivan deprimidas, óiganlo bien, vivan preocupadas y también llenas de una manera de ansiedad. Una de las principales, ¿verdad?, enfermedades que hoy en nuestros tiempos, ¿verdad?, golpean tanto a nuestra sociedad. Pero digamos, ¿verdad?, pero ¿cuáles pueden ser estas tres razones, ¿verdad?, que pueden ser motivo de tristeza y preocupación y a la vez, ¿verdad?, pueden ser motivo de gozo y de paz? Pues mira, estas tres razones tienen que ver con nuestro pasado, con nuestro presente y con nuestro futuro. Son tres ámbitos, ¿verdad?, que en el reino de Dios usted le puede dar un sentido, ¿verdad?, diferente al del mundo, al de cualquier persona, ¿verdad?, común en nuestra sociedad, pero que a la vez nuestro Dios, ¿verdad?, en su reino lo ha de una manera transformado para gloria, para honra, ¿verdad?, de su maravilloso y grande nombre. Miren, millones de personas en el mundo, quiero que usted sepa, viven deprimidos por su pasado. Millones de personas alrededor del mundo viven también de una manera, ¿verdad?, deprimidos por sus errores, por sus, incluso, ¿verdad?, por sus pecados, óigalo bien, por lo que sufrieron, ¿verdad? Entonces el pasado de una manera está marcado, óigalo bien, en ese diario vivir. Es como cargar un saco, ¿verdad?, que solamente Dios sabe, ¿verdad?, lo que pueda pesar, y que a veces el ser humano es incapaz de poder comprender, ¿verdad?, este tipo de sufrimientos que el ser humano, ¿verdad?, lleva arrastrando, ¿verdad?, por todo lo que ha cometido, ¿verdad?, en una vida pasada. También millones, miren, de personas en el mundo viven llenas de preocupaciones por su presente. Y este es uno de los males que también sacude, ¿verdad?, a la humanidad. Las preocupaciones, recuerden, ¿verdad?, que vienen siendo las mortificaciones. La palabra mortificación tiene un gran significado, ¿verdad? Es empezar a morir de una manera lenta. Si usted se considera una persona muy mortificona, tenga cuidado, porque es empezar, ¿verdad?, a tener una vida, ¿verdad?, que se va a ir secando poco a poco. Pero este es un mal general, óigalo bien, en el mundo, ¿verdad? Y muchas personas se sienten frustradas, incluso, ¿verdad?, porque incluso por lo que quisieran ser o por no ser como lo que las personas quisieran de una manera, ¿verdad?, que sean. Esta es otra de las cuestiones, ¿verdad?, que también sobre la faz de la tierra es una realidad. Miren, hay millones también, ¿verdad?, de personas que viven angustiadas, ahora viendo, ¿verdad?, con el futuro, ¿verdad?, viven angustiadas y llenas de ansiedad, miren,
por el futuro, por lo que viene, ¿verdad? Más adelante. Y esto es lo que está ocurriendo, óigalo bien, en nuestra sociedad. No encuentran incluso esperanza, ¿verdad? En nada para el futuro incluso. Y tenemos que reconocer, hermanos, que aparentemente tienen verdaderas razones, ¿verdad?, para sentirse así. Ya que el mundo, miren, pues, yo en la mañana mencionaba, va a un ritmo acelerado y a veces nosotros, ¿verdad?, queremos vivir conforme el mundo, pero nosotros, he venido haciendo un gran énfasis, tenemos que vivir conforme a los lineamientos de este reino, ¿verdad? Y parece que incluso, ¿verdad?, que todo va cambiando en nuestra sociedad, que hasta lo que antes podríamos decir nos daba seguridad, como la familia, ¿verdad?, pues ya no es tampoco lo mismo, porque en nuestra sociedad hasta el seno familiar, ¿verdad?, ha cambiado bastante, ¿no? Y pues la palabra de Dios, hermanos, nos recuerda una gran verdad espiritual muy, pero muy importante allá en el libro de los Hebreos, en el capítulo 13, verso 8, ¿verdad?, donde dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre, nos dice la palabra, ¿verdad? Por todos los siglos. Así que, miren, usted y yo, de una manera, ¿verdad?, tenemos que aprender a confiar. Nuestro Dios no cambia. Nuestro Dios no hay, ¿verdad?, variación. Nuestro Dios siempre, ¿verdad?, va a ser el mismo, aunque todo cambie en nuestra sociedad, ante el entorno en el cual nos manejamos. Mire, Dios siempre va a ser el mismo ayer, hoy y por siempre. Y así que veamos, ¿verdad?, de una manera qué es lo que Dios nos quiere decir en esta hermosa tarde-noche. Miren, la primera razón tiene que ver con el pasado. Yo ahorita mencionaba, mucha gente vive de una manera frustrada, vive de una manera, ¿verdad?, marcada por el pasado. Allá en el libro de Colosenses, miren, Colosenses capítulo 2, verso 13, la palabra de Dios nos da un maravilloso consuelo para usted y para mí. Si todavía, incluso podríamos decir, si a usted todavía le afecta su pasado, mire, así como el mundo se dirige, porque yo hemos de una manera estado observando, la iglesia desafortunadamente quiere vivir como el mundo, y nosotros, hermanos, dijo el Señor, ya no pertenecemos a este mundo, sino que ahora pertenecemos a un reino de luz y de justicia, ¿verdad?, donde el amor y la misericordia van tomadas de una manera de la mano. Y usted incluso, ¿verdad?, si todavía su pasado, si todavía le afecta, si usted todavía viene de una manera, ¿verdad?, dudando del poder de Dios, mire lo que dice Colosenses, el capítulo 2, verso 13, ¿verdad? Y a vosotros, dice, estando muertos en pecados, dice, y en la incircuncisión de vuestra carne, dice, ¿verdad?, el apóstol Pablo, que Jesús, ¿verdad?, nos dio vida juntamente, ¿verdad?, con Él, ¿no?, perdonándonos todos los pecados. Miren qué maravillosa palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Me ha tocado escuchar personas que a veces creen que nosotros nos hemos acercado a un Dios, ¿verdad?, a un Dios que no es poderoso para perdonar pecados, a un Dios, ¿verdad?, que es un Dios en este ámbito de poder, que manifiesta un poder débil,
un poder, ¿verdad?, que no causa impacto en el ser humano, principalmente cuando ha habido, ¿verdad?, en el pasado cosas, ¿verdad?, grandes, ¿verdad?, como matar, quitarle, privar de la vida a una persona, ¿verdad?, o cosas así por el estilo, ¿verdad? Y a veces hay personas, ¿verdad?, que no quieren creer en lo que es en el poder de Cristo Jesús. Y esto, como lo decía el apóstol Pablo, mira, usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestras transgresiones, dice el Señor, ¿verdad? Y usted ya no es para que viva de una manera marcado, ¿verdad?, por su pasado, sino que usted de una manera, ¿verdad?, hoy debe de vivir de una manera en gozo, tranquilo de su vida, ¿verdad?, para poder disfrutar todo lo que el Señor tiene. Tiene que creer en que Dios le ha perdonado, en que Dios lo ha restaurado, en que Dios, ¿verdad?, lo ha de una manera sanado a usted. Porque eso es lo que hace el pecado. El pecado nos hiere, ¿verdad? El pecado nos mata a tal grado, dice la palabra de Dios. Y ¿verdad? Nosotros podemos dejar de sufrir por el pasado. Esta es una opción que solamente usted, óigalo bien, va a determinar si le hace caso a Dios o si le hace caso, ¿verdad?, a esa influencia tan grande que hay en el mundo. Porque miren cuántas personas, ahorita una vez más yo le menciono, ¿verdad?, van marcados, ¿verdad?, van de una manera limitados, van de una manera triste, ¿verdad?, por todo lo que cometieron anteriormente. Y esto es una decisión, ¿verdad?, de venir al reino, ¿verdad?, a ese reino correcto, a esa palabra, ¿verdad?, que da vida a cada uno de nosotros, ¿verdad?, y vive en abundancia, porque el Señor quiere, ¿verdad?, que mediante ese perdón de pecados, usted y yo gocemos lo que es la vida, a su plenitud, que la gocemos, que la apreciemos, ¿verdad? Y esto, hermanos, cuando usted lo toma, cuando usted verdaderamente lo cree, miren, usted va a ser una persona completamente diferente. Usted va a ser una persona, ¿verdad?, que va a vivir esta vida con gozo, que va a vivir esta vida con alegría y sobre todo, ¿verdad?, que va a tener paz en su corazón. Y esto es lo que hace el Señor. Y vean, el mundo, ¿verdad?, sino simplemente a veces platiquen con personas, ¿verdad?, sobre su pasado y pregúntenle si Dios para ellos creen que es poderoso, ¿verdad?, en perdonar y darles una nueva oportunidad. Por eso yo le mencionaba, ¿verdad?, son tres razones que al mismo tiempo, ¿verdad?, pueden ser para bien o pueden ser, ¿verdad?, de una manera para afectarnos. Así que Dios, podríamos decir, ¿verdad?, nos deja ese libre albedrío para poder nosotros decidir de una manera, ¿verdad?, correcta, y el Señor siempre nos va a decir, ¿verdad?, crean a mi palabra. Así que miren, las heridas a veces yo sé que son muy grandes, ¿verdad?, esas heridas que hacen el pasado, a veces, ¿verdad?, cuando hay violencia, a veces esas heridas, ¿verdad?, cuando hay una manera, ¿verdad?, que ha sido ultrajado, que ha sido violado una persona. A veces esos tipos de cargas, créanlo, a veces vieran cómo sufre el ser humano. Pero con el pasado, ¿qué es lo que podemos nosotros hacer? Con ese pasado lo único que podemos hacer nosotros de una manera sabia es entregárselo a Cristo Jesús, ¿verdad? Para que Él de una manera, ¿verdad?, con ese pasado que nosotros experimentamos de dolor, de sufrimiento, ¿verdad?, de pena, de pecado, ¿verdad?, Él lo sepulte en lo más profundo del mar, como lo dice sus escrituras. Así que, ¿verdad?, todo esto se lleva, ¿verdad?, de una manera para que usted y yo encontremos esa sanidad a través del sacrificio de Cristo Jesús, ¿verdad? Y es lo que él decía ya por medio de Pedro también, a través de sus escrituras, una de las cartas de Pedro, ¿verdad?, la segunda carta, para ser exacto, en el verso 24, dice Dios, ¿verdad?, quien llevó él mismo, dice, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, dice, estando muertos
a los pecados, vivamos, dice, a la justicia, y por cuya herida, agregaba, ¿verdad? Y por cuya herida fuisteis, o sea, sanados. O sea, en otras palabras, es para que usted crea que ya el Señor ha restaurado. Pero ¿qué es lo que viene a continuación? Creerle al Señor. Creer, ¿verdad?, que nosotros ya hemos sido sanados. Ya en otras palabras podríamos decir, ¿verdad?, usted ya no esté centrado, que su vida ya no gire, ¿verdad?, en torno al pasado, sino que ahora usted se enfoque a lo que es eso nuevo que el Señor, ¿verdad?, le ha traído, en lo cual el Señor, ¿verdad?, lo quiere hacer partícipe de grandes bendiciones. Así que, aunque las personas, miren, no hayan querido, incluso podría decirle usted, ¿verdad?, pues mire, es que yo también lastimé, perdoné, incluso, ¿verdad?, no he podido lograr el perdón. Pues mire, ese ya no es un asunto de usted. E incluso hasta esto es un asunto, ¿verdad?, si usted llegó a lastimar, a perjudicar a otras personas, ¿verdad?, gravemente. Dice el Señor, mire, aunque usted, ¿verdad?, la gente que le ofendió no le haya perdonado, dice, yo te perdono, dice el Señor. Yo te doy vida, yo te doy, ¿verdad?, una nueva oportunidad para que usted, ¿verdad?, aprecie esta vida que solamente tenemos una. Y así pues, ¿verdad?, qué importante es que nosotros creamos que Cristo obró esa sanidad, óigalo bien, de todo nuestro pasado en la cruz del Calvario. Y miren, y habla, ¿verdad?, de una perspectiva que dice la palabra que ya fuimos sanados, o sea, en el pasado. El Señor dice, usted ya ha sido sanado, usted ya ha sido perdonado. ¿Por qué aferrarnos al pasado? O sea, estamos en el presente. O sea, ayer, dice el Señor, yo ya te perdoné, yo ya te sané, yo ya te restauré, dice, en el pasado. Y muchas veces nosotros, en el presente, ¿verdad?, seguimos todavía de una manera cargando y arrastrando con ese pasado que el Señor ya arregló desde hace mucho. Así que tratemos, ¿verdad?, de nosotros de aceptar su palabra y sobre todo, ¿verdad?, reconocer, pues mire, como ahorita mencionaba, ¿verdad?, el Salmo, que nosotros de una manera, ¿verdad?, somos como una flor. El Señor se acuerda que nosotros, ¿verdad?, somos como una hierba, ¿verdad?, en este mundo, que ahorita estamos y mañana, óigalo bien, usted y yo ya no vamos a estar. Y en este proceso que es como un abrir y cerrar de ojos, no es para que nosotros lo estemos desperdiciando, ¿verdad?, en cosas que no tienen arreglo por parte de nosotros, sino solamente en Cristo Jesús. Así que mire, la segunda razón también, ¿verdad?, viene siendo, ¿verdad?, lo que es el presente. ¿Cómo manejamos el presente? ¿Como personas del reino o como personas, ¿verdad?, del mundo? Porque hay dos maneras que usted puede manejar el presente, así como su pasado. Miren, dice en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versos del 3 al 6, maravillosas palabras que vienen aquí en este libro. Efesios capítulo 1, versos del 3 al 6, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, y subraye, que nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes, dice, miren, de la fundación del mundo. Si usted cree que este proyecto de salvación empezó hace un año, no. La palabra de Dios dice antes de la fundación del mundo. Ya el Señor ya estaba, ¿verdad?, considerándole a usted y a mí, ¿verdad?, para ser benditos en Cristo Jesús, para ser grandemente bendecidos por medio de Cristo, ¿no? Así que antes de la fundación del mundo, dice, para que fuésemos, dice, mire, santos y sin mancha delante de Él. En amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, miren nada más, nos hizo aceptos en el amado. Así que